estudiantes del Instituto Departamental La Independencia. Mi equipo de trabajo está conformado por Oscar Jafet, Carlos César Sume, Juan José González Pineda, Karen Reyes y yo, Daira Merari Madrid Fernández. Nosotros somos estudiantes del Bachillerato Técnico Profesional en Informática. Nosotros le vamos a dar mantenimiento preventivo a una computadora de escritorio para evitar posibles fallas y errores en un futuro y para que nuestra computadora nos funcione correctamente. El objetivo principal de este video es dar un mantenimiento preventivo a una computadora de escritorio y asegurar el correcto funcionamiento, prolongar su vida útil y evitar fallos inesperados. Esto se logra a través de la limpieza física de los componentes internos y externos y la detección temprana de posibles problemas, tales como sobrecalentamiento, acumulación de polvo o fallos en el hardware. Bueno, en resumen, el mantenimiento preventivo busca minimizar las averías y maximizar el rendimiento y la estabilidad del equipo. El 7 de enero de 1875 se fundó en Santa Bárbara el Instituto Gubernamental Departamental La Independencia, gracias al general Luis Bogra Barahona y el presidente Ponciano Leiva. Aunque la reforma liberal aún no había llegado, esta institución marcó un hito en la educación y cultura de la ciudad, que ya contaba con el periódico El Progreso. En sus primeros exámenes, el instituto presentó 104 alumnos en diversas asignaturas, destacándose en pedagogía. La importancia de este colegio radica que a lo largo de 149 años ha formado a destacados profesionales en diversas disciplinas, incluidos políticos, médicos y artistas. A lo largo de su historia ha cambiado de nombre, pero ha mantenido su esencia educativa. Ha sido dirigido por importantes personalidades y fue declarado Patrimonio Educativo y Cultural de Honduras en 2014, consolidando su legado en la historia del país. Bueno, para empezar este mantenimiento preventivo, lo primero que vamos a hacer es retirar los tornillos del panel, lo cual vamos a proceder a quitar el panel para tener toda la parte interior descubierta. Después de haber retirado el panel, procedemos a retirar lo que son los cables, que estos son los cables SATA, ATX, los Molex y los cables de la fuente de poder. Todo esto lo tenemos que hacer con mucho cuidado, ya que estos tienen pines que podemos llegar a dañar y nos quedaría un cable inservible. Después de desconectar cada cable correctamente, vamos a proceder a retirar la fuente de poder, quitando cuidadosamente cada tornillo. Una vez que hayamos removido la fuente de poder, vamos a quitar los tornillos que sostienen lo que es la ventiladora. Una vez removida la ventiladora, lo que haremos ahora es remover los tornillos que tiene la placa base. Eso siempre lo haremos con máxima precaución, ya que le podemos doblar los pincitos que trae la placa base. Luego ponemos una franela para colocar la placa madre, para así estar en una zona mucho más cómoda y limpia para la placa base. Después de haber retirado correctamente lo que es la placa base, pasamos a retirar lo que es el panel del otro lado de nuestro CPU, para así poder retirar lo que es nuestro DVD correctamente. Una vez que removemos el DVD, removemos lo que es los tornillos que sostienen el disco duro, con mucho cuidado para no dañar el disco duro. Después de que hayamos retirado todos los componentes, procedemos a limpiar el case utilizando una brocha para sacar todo el sucio para poder ensamblar los componentes.
Ahora procederemos a limpiar los componentes con su debida brocha o franela que tengamos a mano. Siempre teniendo cuidado al momento de estar limpiando los pines que tengan dichos componentes. También podemos usar un aire comprimido para limpiar las zonas donde haya acumulación de polvo, el cual sea muy difícil de limpiar. Ahora procederemos a echarle el limpiacontactos a la tarjeta RAM. Este componente es la fuente de alimentación o fuente de poder. Este dispositivo es el que se utiliza para convertir la corriente de la red eléctrica en una forma de energía adecuada para los componentes de un dispositivo o sistema electrónico. Generalmente la fuente de alimentación transforma la corriente alterna de la red eléctrica en corriente continua. Ahora este componente es la disquetera. Esta es una unidad de disquete o disquetera. Es un periférico que se utiliza para leer y escribir datos en disquetes. Pueden ser internas, que están integradas en una carcasa de ordenador, y externas, que tienen su propia carcasa y están conectadas al ordenador a través de un cable. El disco de datos correspondiente se llama disquete. Este es un soporte magnético de almacenamiento de datos con la forma de un disco flexible de plástico recubierto de metal que se encuentra en un estuche de protección. Aquí tenemos lo que es la ventiladora. El ventilador del procesador se usa para facilitar el flujo de aire y se usa normalmente como un disipador térmico de calor. Aquí tenemos lo que es el disco duro. Un disco duro es un dispositivo de almacenamiento de datos no volátil que emplea un sistema de grabación magnética para almacenar datos digitales y de forma rápida y segura. Ahora les voy a hablar del cable SATA. Son cables utilizados para conectar dispositivos de almacenamiento como discos duros y unidades de estado sólido a la placa base de una computadora. Existen principalmente dos tipos de cable SATA, que es el cable SATA de datos, que se usa para transferir datos entre el dispositivo de almacenamiento y la placa base. Tiene un conector de 7 pines y es responsable de la comunicación de datos. Y el otro cable, que sería el cable de alimentación, proporciona energía eléctrica al dispositivo de almacenamiento y tiene un conector de 15 pines que suministra la energía necesariamente para que el dispositivo funcione. Ahora les voy a hablar de la memoria RAM. Es un tipo de memoria volátil que se utiliza en las computadoras y otros dispositivos electrónicos para almacenar datos y programas que están en uso activo. También sirve como un espacio de trabajo temporal para el procesador y permitiendo que los datos sean leídos y escritos rápidamente. La placa base, también conocida como tarjeta madre, es una tarjeta de circuitos impresos a la que se conectan los componentes que constituyen a la computadora. Aquí tenemos lo que es el procesador, que es el cerebro del sistema. Justamente procesa todo lo que ocurre en la PC y ejecuta todas las acciones que existen. Ahora tenemos lo que es la pila, que esta sirve para almacenar energía para darle un funcionamiento a la BIOS. También permite almacenar la configuración básica de la BIOS aun cuando el ordenador se encuentre apagado y sin estar conectado a una fuente de suministro enérgico. Una vez explicado brevemente los componentes, ahora procederemos a ensamblar los componentes de nuestro CPU, los cuales son la fuente de poder, Disquetera, ventiladora, disco duro, cable SATA. memoria RAM. Al momento de ensamblar es fundamental tener mucho cuidado para evitar daños en los componentes. Un ensamblaje apresurado o incorrecto puede resultar en piezas dañadas, conexiones defectuosas o incluso un funcionamiento inadecuado del equipo. Es importante leer las instrucciones cuidadosamente y asegurarse de utilizar las herramientas adecuadas para cada tarea. Además, es recomendable trabajar en un ambiente limpio y organizado para reducir el riesgo de perder piezas pequeñas. Por ejemplo, serían los tornillos o de generar estática, que puede dañar los componentes electrónicos. Si se trata de componentes electrónicos sensibles como los de una computadora,
Bueno, esto ha sido todo. Espero hayan entendido cómo se hace un mantenimiento preventivo correctamente a nuestras computadoras de escritorio. Muchas gracias.